Sean todos bienvenidos a este programa y espacio presentado por la empresa Starsoft, Enfoque Tributario. Hoy vamos a conversar sobre el tema de retenciones que tienen que realizar los escribanos, para lo cual tenemos la distinguida presencia de la profesora Vivi Sanabria. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes en un tema que siempre hay muchas consultas en los grupos, que es sobre las retenciones, y hoy específicamente retención de los escribanos. Así mismo, profe, así mismo. Entonces vamos a dar inicio, obviamente, un poco a este tema. Le damos a todos la bienvenida. Como siempre, queremos ir sabiendo un poquitito desde dónde nos están viendo, desde dónde nos siguen, ¿verdad? En esta transmisión. Y que también dejen sus 3 últimos números de cédula para el sorteo del tradicional termo Starsoft, ¿verdad? Artesanal, que ahí ustedes ven en pantalla también que está y aparece nuestro termo. Entonces, para ir iniciando, profe, vamos a ir haciéndote unas preguntitas, obviamente que ya tenemos, obviamente redactadas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los casos en que el escribano debe retener? El escribano está obligado, primeramente, de retener el IVA cuando interviene, cuando son bienes registrables, pero no todos los bienes registrables. En el decreto 3107 hace mención que el escribano debe retener cuando opera en una transferencia de un bien inmueble de una persona no residente. Luego, en el decreto 3184 también hace mención de que debe hacer la retención cuando son bienes inmuebles, pero no del IVA, sino que del IRP, rentas y ganancias de capital. Entonces, en general es cuando son bienes registrables, pero no en todos los casos. Nuestra norma principal, tenemos que leer el decreto 3107, el decreto 3184 y también la resolución 42 de los escribanos. En los últimos artículos de la resolución 42 ahí nos menciona un poquito cuáles son los casos en que no va a retener, y eso es lo que hay que dominar bien. Entonces, en principio, va a retener IVA a los no residentes cuando hace esa transacción, interviene en esa transacción, en esa transferencia, y el IRP, rentas y ganancias de capital, cuando es una persona residente y transfiere un bien inmueble, y el INR cuando es un no residente. Entonces eso hay que entender muy bien, que cuando es no residente es INR, no es IRP, rentas y ganancias de capital. Bien, genial. Genial. Entonces hay ocasiones en que el escribano va a retener y hay ocasiones obviamente que no corresponde que retenga el escribano, sino que se hace seguramente por el contribuyente que está obligado como agente retentor. En este caso, cuando son bienes inmuebles, si es que el escribano interviene en esa transferencia, va a retener si son personas físicas. Si son personas jurídicas o empresas, en esos casos no retiene el escribano. Por ejemplo, una empresa unipersonal y ese bien activo está ese bien inmueble está dentro de su activo. Entonces, en ese caso no va a retener el escribano. Tampoco va a retener, por ejemplo, si esa venta de ese bien inmueble se realizó a través de una empresa loteadora, porque ahí sí la empresa loteadora va a ser el encargado de hacer la retención tanto al no residente como al residente de ese bien inmueble. Entonces tenemos esas particularidades. Si es una persona física que no es parte de su activo de su empresa unipersonal, el escribano tiene la obligación de retener, o la empresa loteadora. Genial. Bien. La otra preguntita es, profe, ¿qué impuestos debe pagar una persona física residente y retener el escribano? Sí, ese es demasiado importante, porque ayer justamente estaba leyendo en uno de los grupos, ¿verdad?
persona física, si ese bien inmueble es su bien personal, al momento de vender, si no forma parte del activo, va a pagar solamente IRP, rentas y ganancias de capital. Ahora, si forma parte del activo de su empresa unipersonal, pero ahí hay que entender muy bien régimen general y de régimen general, en ese caso, ese contribuyente que está vendiendo el inmueble va a pagar IVA y va a pagar IRE régimen general. Entonces, el escribano solamente va a retener si no es parte de bien activo. ¿Qué pasa? Pasa mucho que los contribuyentes del IRE simple tienen también su inmueble, incluso ahí tienen su establecimiento y venden ese inmueble. En el IRE simple no podemos liquidar la venta del inmueble. Entonces, en ese caso también va a tener que retener el escribano. Entonces, ahí no hay que confundir. Cuando hablamos de persona física, estamos hablando de una persona cuyo bien no es parte del activo de su empresa unipersonal, régimen general. Persona física no es parte de su comercio. Ahora, si estamos hablando de una empresa unipersonal, es el dueño de esa empresa y puede estar en el IRE simple o régimen general. Si lo vende como IRE simple, el escribano va a retener. Si lo vende como IRE régimen general, entonces en ese caso va a pagar impuesto a la renta empresarial. Y ahí también tenemos que saber que esa persona que es propietario de esa empresa unipersonal tiene la oportunidad de liquidar por renta presunta. Eso está también en la ley 6.380, artículo 19, donde le permite vender por renta presunta y la renta presunta es el 30%. Entonces, persona física, su bien personal, no es parte de su comercio, va a pagar IRP, rentas y ganancia de capital. Va a poder liquidar, va a retener el 2.4% del escribano, y si lo vende como empresa y de régimen general, va a pagar IVA, la base imponible va a ser el 30% y la tasa del 5%, y va a pagar IRE, y ahí va a decidir si va a pagar por renta real o renta presunta. Ahí eso ya va a decidir el comerciante, porque ahí al momento de la venta el formulario 500 tiene esa casilla donde uno puede decidir cómo va a liquidar la venta de ese inmueble, y la mayoría de las veces conviene que sea por renta presunta. La mayoría de las veces, todo depende del costo del inmueble, porque hay veces no tiene mucho costo porque ya es un inmueble que se compró ya hace muchísimo tiempo, entonces el costo es muy bajo, entonces conviene más por renta presunta. Entonces ahí tenemos esa particularidad cuando lo vende una persona, y ahí hay que sí o sí hay que analizar si es parte del activo de la empresa unipersonal, régimen general. En ese caso no interviene el escribano para la retención. Sí para la transferencia, por supuesto, ¿verdad? Pero no para la retención. Bien, genial. Eso sería en los casos para persona física residente. Sería que está habitando aquí en el país. Ahora, ¿qué impuestos debe pagar una persona física no residente y retener el escribano? El primero fue residente y ahora hablamos del no residente. Residente. Fíjense que ahí la resolución 42 le da especificaciones bien claras al escribano. Ahí no importa si es persona física, no importa si es persona jurídica, sí o sí en todos los casos a ese no residente el escribano tiene la obligación de hacer la retención si es que está interviniendo en esa transacción, y le va a retener IVA. La base imponible va a ser el 30% y la tasa del 5%, y le va a retener INR, la base imponible también es del 30% y la tasa es del 15%. Entonces, eso van a encontrar en la resolución 42. Les voy a confirmar un poquitito que en el artículo número 3 de la resolución número 42 del año 2020. Es una resolución muy útil para el escribano y para el contador del escribano también, porque son reglas muy claritas, incluso ahí con un recuadro en la administración tributaria
le comienza a dar los casos en que tiene que retener y en qué casos no retener, qué pasa cuando es un residente y qué pasa cuando no es residente. Entonces, nuestro marco legal principal ya vimos. Para el IVA, decreto 3107. Para el IRP, renta de ganancia capital, decreto 3184. Y para el escribano, así específicamente donde le comienza a citar, resolución. Bien, entonces ahí retomamos nuevamente la conexión con la profe Vivi y vamos a hacerle nuevamente nuestra consulta, ¿sí? O nuestra pregunta, profe, de ¿qué impuestos debe pagar una persona física no residente y retener el escribano? Entonces, vamos a repetir esta consultita porque tuvimos el problema técnico, profe, entonces para que todos los que están del otro lado puedan entender nuevamente, ¿sí? Perfecto, sin ningún problema. Sí, lo que nos dice la ley, el decreto 3107, es de que el escribano le debe retener IVA a ese no residente. Y la base imponible está establecido que debe ser sobre el 30% y la tasa del 5%. También esa aclaración encontramos en la resolución 42 del año 2020. Asimismo, este contribuyente, este escribano debe retenerle INR a este no residente. Y en el artículo número 3 de esta resolución 42 aclara de que ahí no importa si es una persona física o una persona jurídica, esa persona residente quien está vendiendo ese inmueble situado en nuestro país. Entonces el escribano le va a retener IVA y le va a retener INR. INR, la base imponible es el 30% y la tasa del 15%. Entonces, en ambos casos la base imponible es el 30%, nada más que varía la tasa. En el IVA es el 5% y en el INR es el 15%. Y ahí, como ya les dije, eso no importa si es que es una persona física o jurídica. En el otro caso que habíamos en la primera pregunta, en la segunda pregunta habíamos visto de que sí importa de que es un residente, porque ahí en ese caso el escribano no le va a retener IVA, le va a retener solamente IRP, rentas y ganancia de capital. Esa es una gran diferencia entre residente y no residente. Entonces el no residente tiene una mayor carga impositiva. Ya, genial. Bien, entonces hay una diferencia obviamente entre el residente y el no residente y lo que tiene que retener el escribano. Así mismo, así es. Bien, otra consultita. ¿Qué tratamiento tiene la donación o herencia anticipada de un bien inmueble al hijo? ¿El escribano debe retener? Sí, eso también es una pregunta muy frecuente en los grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá lo que quiere es ya ir repartiendo todos sus bienes para no estar entrando en todo lo que es sucesiones y demás. Entonces comienzan a repartir entre todos los hijos los bienes. Entonces dan a título gratuito como donación o como anticipo de herencia. Eso ya depende, ya es digamos, una consulta jurídica que conviene más si es donación o anticipo de herencia. Eso hay que consultar con un abogado en lo civil y comercial, pero tributariamente en ese caso el escribano no va a retener. ¿Por qué no va a retener? Porque es una transacción a título gratuito y eso es muy importante que se deje constancia en la escritura de que es una transacción a título gratuito, porque en el IRP, ¿qué es lo que grava? IRP, renta y ganancia de capital, grava lo efectivamente pagado o lo efectivamente recibido. Entonces, ahí quien recibe es un ingreso grabado, sí, pero al momento de la venta de ese inmueble, cuando recibe no va a pagar nada. Pero si decide vender, porque hay veces en el mismo acto recibe el heredero y ya transfiere a otra persona a título oneroso porque está vendiendo. Entonces, en ese caso, cuando recibe esa transferencia que yo recibo como nuevo propietario, no va a pagar nada quien transfiere, el escribano no va a retener, pero cuando vende sí va a hacer la retención de IRP, renta y ganancia de capital, el escribano. Entonces eso hay que diferenciar muy bien.
Lo que es a título gratuito, el escribano no retiene, pero tiene que quedar bien constante, bien claro en la escritura de que no hubo una transacción económica, para que después el fisco no quiera reclamar la retención, el pago del impuesto por esa transacción. Bien. O sea que el que recibe esa donación o herencia en el momento de la venta es lo que obviamente ahí se va a convertir también en un contribuyente de IRP por rentas y ganancia de capital. Así sería, profe. Asimismo, pero vía retención. Esa es la característica a partir del año 2020, que esta persona que está vendiendo su inmueble no tiene obligación de inscribirse porque es pago único definitivo la retención que está haciendo el escribano. Entonces facilita muchísimo para el contribuyente no tener que estar inscribiéndose y después otra vez desinscribiéndose porque ya no tiene otro tipo de transacción, porque eso es lo que pasaba con la reglamentación anterior. Antes, por vender un inmueble tenía que inscribirse en IRP y permanecer 2 años y después ya no tenía más ningún otro ingreso grabado. Entonces, con esta nueva ley lo que hicieron es separar un poquito ese ingreso y la forma de pago es vía retención. Bien, genial. Otra consultita es, ¿qué tratamiento tiene el aporte de capital de un bien inmueble? ¿Debe retener el escribano? ¿En qué casos no procede la retención? Exacto, sí, también tenemos esa excepción de que cuando es un aporte de capital, el escribano tampoco debe retener. Y eso también se debe constar claramente en la factura que estoy emitiendo para transferir a la sociedad donde estoy haciendo mi aporte. Y tiene que quedar en el cuerpo de la factura que es un aporte de capital. Entonces, al momento de la transferencia a la sociedad, tampoco va a ser la retención. Esto que estoy diciendo, ¿dónde van a encontrar? Van a encontrar en la resolución número 42 también. Ahí en los últimos artículos de esta resolución 42, les voy a decir un momentito, es en el artículo número 9, donde especifica en qué casos no va a retener. Y les voy a mencionar algunos. Uno es cuando hay, como ya vimos, una transferencia por donación o por anticipo de herencia. También, ahora en este caso que estamos charlando, aporte de capital. Y esto van a encontrar citado en esta resolución donde dice, por ejemplo, casos en que no procederá la retención. Uno, IRP, cuando el enajenante sea una persona jurídica. Pero estamos hablando de una persona jurídica que reside aquí en Paraguay. Ya vimos en el artículo número 3 que si es un no residente y es una persona jurídica, el escribano sí va a retener. Eso también hay que aclarar. Pero lo que va a retener es INR cuando es no residente. Y acá también dice en el numeral 2, dice, INR cuando exista cesión de derechos a título gratuitos. Vamos a suponer que el extranjero va a ceder su inmueble en forma gratuita y en ese caso tampoco va a hacer la retención del INR. Este está en numeral 2 del artículo número 9 de la misma resolución. También dice, tampoco va a retener IRP del INR y del IVA en los siguientes casos. Dice, si la enajenación del bien mueble, registrable o inmueble en el inicio de los trámites de la formalización, si es que ya se inició con la ley 125. Todo lo que sucedió ya después de la entrada en vigencia de la ley, si se inició el trámite en el 2020, ya afecta a las reglas de la ley 6.380. Tampoco se va a tener que retener cuando hay cesión de derechos a título gratuito efectuado por un residente, tampoco cuando hay una usucapión, cuando hay partición judicial del condominio, por ejemplo, qué sé yo, un bien inmueble que recibimos de herencia y se comienza a hacer la partición en condominio, tampoco va a haber una retención. También tampoco va a aporte de capital, eso está en el inciso G del artículo número 9. Transferencia por dominios de negocio fiduciario,
transferencia judicial de hacer escritura pública por ejecución de sentencia por remate, por ejemplo, abandono del inmueble, distracto contractual, cambio de denominación de persona jurídica, porque cuando hay el cambio de nombre de personería jurídica también hay que hacer el cambio de las escrituras de todos los bienes que tiene la empresa. Justamente hace poco me estaban comentando de que hicieron un cambio de denominación, pero los bienes que tienen escriturables nunca hicieron el cambio de nombre. Es muy peligroso, esos señores tienen que atender bien que cuando hay un cambio de denominación, también todos los bienes registrables que tiene la empresa también debe ser cambiado. Y en ese caso el escribano no va a retener adjudicación por sucesión, disolución de comunidad de bienes gananciales, en esos casos no va a retener el escribano. Entonces, hay veces hay mucha confusión en este punto cuando hay intervención del escribano, entonces hay que tener mucho cuidado. También hay que tener en cuenta de que hay veces que una persona física vende su inmueble. Ese inmueble lo vende a cuotas y ahí puede suceder dos cosas. Yo puedo hacer ya la transferencia de ese inmueble a ese nuevo propietario, pero generalmente no pasa eso. Generalmente se hace la transferencia al terminar de pagar todo ese inmueble. Ahí recién yo hago la transferencia. Ahí suceden dos cosas. Si ya hay una transferencia, por más que no se haya pagado todo aún, el escribano tiene la obligación de hacer la retención por la totalidad de la venta del inmueble, aun cuando no se haya cobrado todo. Eso está en el decreto 3184. Ahora, si hay una venta a cuotas y no hay todavía transferencia, en ese caso el contribuyente tiene la obligación de inscribirse en el RUP, emitir la factura por cada cuota y declarar en el formulario 516. En ese caso el escribano todavía no interviene, pero quien vende ya tiene la obligación de inscribirse y declarar eso en el formulario 516. Entonces tenemos esas particularidades cuando vendemos un inmueble. Sí, con relación a lo que estabas comentando un poco, profe, de la venta de inmueble a crédito, donde no obviamente decías de que no interviene el escribano. ¿En qué momento intervendría el escribano si es que el contribuyente ya se inscribió y presenta su formulario 516? Sí, eso es muy importante. Al momento de la transferencia y el escribano va a intervenir, pero ya no va a retener y el contribuyente va a tener que demostrar con el formulario 516 versión 2 de que ya hizo los pagos del IRP, renta y ganancia de capital, para que no vuelva a retener. Eso no está directamente, exactamente así, no dice ninguna reglamentación, pero el formulario sí está adecuado en esta última versión para poder hacer la rendición de cuenta. Entonces está muy separado y vamos a poder demostrar al escribano que ya pagamos el impuesto. Ah, ya. Entonces, pero el contribuyente que está haciendo esa venta a crédito, o que está cobrando en este caso por ese inmueble que vende a crédito, no es que el contribuyente va a hacer ninguna retención, sino que presentar en sus movimientos el formulario 516 sería. Así mismo, todo lo cobrado en el ejercicio que liquida va a tener que declarar en el formulario 516 el contribuyente quien vende. Ahí también hay mucha confusión porque quien vende quiere que pague el comprador. Y ese no es un impuesto que paga el comprador, es un impuesto que debe pagar el vendedor. Ahora sí, ahí puede haber un acuerdo contractual y demás, pero igual el contribuyente que debe ingresar ese dinero al fisco es quien vende. Ya, genial. Bien, tengo aquí una consultita de la audiencia. Consulta, ¿en qué caso es la retención 2.4 y 8% por la venta de inmuebles? El 2.4 es el resultado de la base imponible que es lo que la Administración Tributaria
tributaria considera como renta neta imponible en forma presunta el 30%, por la tasa del impuesto a la renta y ganancia de capital, el 8%. Entonces, el 30% por 8% nos da una tasa directa del 2,4%. De ahí sale el 2,4%. Entonces, si nosotros por el valor de la venta multiplicamos el 2,4%, ya nos sale el monto del impuesto a pagar. Pero si queremos hacer por la tasa, primeramente vamos a tener que multiplicar el valor de la venta por 30% y luego multiplicar otra vez por la tasa del 8%. El resultado va a ser el mismo, nada más que la forma de cálculo va a ser de esa manera. Si precio de venta, si quieres calcular directamente sobre el precio de venta, directamente le aplicas el 2,4%, ahí ya sabes cuánto es lo que va a pagar. Pero para saber para cuánto yo tengo que declarar en el TESACA, porque en el TESACA se declara el valor de la base imponible y se aplica la tasa del 8%. Esa forma se tiene que hacer en el TESACA. Entonces esa es la diferencia entre el 2,4% y el 8%. Es una tasa directa nada más. O sea que sería, el 2,4 sería lo que se llama la tasa efectiva. La tasa efectiva, así mismo. Bien. Genial, profe. Bueno, de mi parte por lo menos no tengo otras consultas. No sé, profe, si hay algo más que puedas comentar con relación al tema de retenciones de escribanos. Sí, con respecto a las retenciones de los escribanos es demasiado importante entender, ¿verdad?, de que muchas veces me suelen preguntar, ¿qué pasa si el escribano no me hizo la retención? Y no hay forma de que nosotros podamos ingresar eso. El escribano debe realizar la retención. Entonces a mí si ya me entregó el 100% de lo que me tenían que pagar y si no hizo la retención, yo tengo que acudir al escribano y el escribano es quien debe hacer la retención de esa transferencia si yo soy persona física. Porque el declarar en un formulario 516 es solamente si yo estoy vendiendo a crédito ese inmueble. Entonces, ¿por qué? Porque después puede saltar, si la administración tributaria pide un informe de todos los bienes escriturables y hace un cotejo con lo que se retuvo y no se retuvo, la SED va a pedir explicaciones. Entonces, no es algo que yo puedo decidir, no, esto sí hago por retención y esto no. La reglamentación es clarita. La transferencia de inmuebles es por vía retención el pago, si es que lo hace una persona física. Solamente si lo hace una empresa y de régimen general es vía formulario, pero paga otro impuesto, no IRPF, renta de ganancia de capital. Eso es lo que hay que entender muy bien, porque a veces se vuelve un poquito tedioso eso, porque tenéis que ir al escribano y hacerle entender que la retención no es opcional. Cuando la administración tributaria te dice tenés que retener un impuesto, es una retención obligatoria, no es opcional. Bien, genial, profe. Bueno, te agradecemos, profe, por el espacio, ¿verdad? Por estar también con nosotros y acompañarnos siempre en nuestras presentaciones, ¿verdad? De Enfoque Tributario 360. Y con esto vamos terminando nuestra transmisión. Entonces vamos a ver ahí en pantalla seguramente el ganador, ¿verdad? O ganadora de nuestro termo en breve. Bien, ahí tenemos a nuestra ganadora. En este caso, felicidades a Mabel Martínez con terminación 823. Entonces, te has ganado el termo forrado de Starsoft. Te esperamos por nuestras oficinas. Estamos en Independencia Nacional 802, esquina Humaitá, para que puedas pasar a retirar tu termo. Profe, muchas gracias por estar, ¿verdad? Y por acompañarnos siempre. Te despedimos y que tengas un buen resto de jornada. Muchas gracias, Gaby. Saludos a todos los colegas. Mucha fuerza en estos días que estamos luchando con el Maracatú.
Fuerza a todos los colegas. Sí, la verdad que sí, es importante eso, ¿verdad? Bueno, Sí. les agradecemos a todos también los que estuvieron del otro lado acompañándonos y obviamente le pedimos las disculpas por el corte un poquitito de la transmisión, ¿verdad? Del problema técnico, pero por suerte fue solucionado y pudimos terminar nuestro tema del día de hoy. Entonces, hasta un próximo encuentro, buen resto de jornada para todos.